del 30 de abril al 6 de mayo. En realidad son 4 actividades nada más. Y estas actividades están básicamente orientadas a hacer una práctica de todo lo que ya se ha visto hasta el momento dentro del curso. Básicamente se trata de aplicar fórmulas, de aplicar formatos y el uso de algunas funciones. Las funciones pues son de las más sencillas. Eh, Ustedes ya en el ejercicio de las calificaciones, que fue el último ejercicio del primer bloque que hicieron, que fue la actividad 10, tuvieron oportunidad de hacer uso de fórmulas. Entonces, en el caso particular de las fórmulas que usaron, utilizaron por ahí las fórmulas de suma, promedio, máximo y mínimo. Entonces, básicamente, estos ejercicios tienen la finalidad de seguir trabajando sobre esas partes, además de poder utilizar algunos, algunas fórmulas generales, no funciones. Entonces, empiezo con la primera actividad explicándola, que se llama Población 2010. La definición de la actividad está en una página que se trata de población en México. Según algunos datos del INEGI, hay aquí un libro ya con datos que hay que descargar y se trata de llenar los campos que hacen falta. Muy rápidamente voy a mostrarlo. Tenemos la columna A, todos los estados del país. Al principio, un concentrado que sería de todo el país, que es Estados Unidos mexicanos. Y tenemos después una columna de la cantidad de mujeres en población que hay en todo el país, en todos los estados. Después una columna de porcentaje, es decir, cada parte o componente de las mujeres, cuánto representa en porcentaje respecto al total. Después una columna que dice hombres y que trae el mismo dato relacionado con la población de hombres, una columna de porcentaje y otra que es la columna de total. Entonces, dentro del procedimiento es muy sencillo, dice, aplica las fórmulas necesarias para calcular la suma de población de mujeres y hombres. Entonces, eh, bueno, voy a abrir el libro para hacerlo más práctico. Entonces, aquí el primer paso sugerido es calcular el total de población de hombres y mujeres, tanto de todo el país como de cada uno de los estados. Bien, ya tengo aquí el libro. Entonces, lo primero pues es en esta columna del total, que es la columna F, calcular para todo el país, repito, y para cada uno de los estados, el total de la población. Esto, pues, con lo que ustedes ya conocen y se ha trabajado en el curso, se pudiera hacer de varias maneras. La más fácil es escribir una fórmula, que sería una fórmula de sumar. Recuerden, empezamos con el signo igual. Y también recuerden que un paso puede ser escribir el número de la celda donde están los datos, que en este caso sería B6. Entonces, el escribir B6 es el signo más. Observen que ya se marca aquí visualmente la celda que está involucrada y en este caso más D6. También se marca con su código de color respectivo, presionamos Enter y en ese momento ya se calcula la suma de esas dos celdas. Esa sería una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo pudiera ser utilizando la función suma. Lo voy a hacer en el siguiente renglón, que fue una función que ya practicaron en el ejercicio de los promedios.
Aprovecho para comentar que en Excel, aparte de las fórmulas, podemos usar una serie de instrucciones predefinidas que hacen ciertas operaciones. Una de ellas es la función suma. Como su nombre lo indica, pues esta función nos va a sumar los valores que nosotros le indiquemos después del paréntesis. Todas las funciones que maneja Excel se manejan con su nombre que ya está definido, no lo podemos cambiar, no le puedo poner sume o sumado, etcétera, y es la palabra suma específicamente, se abre paréntesis y a continuación yo le debo indicar a la función qué es lo que quiero que sume. Y aquí puede haber diversas variantes. Si ustedes observan, aquí abajo de donde estoy escribiendo, aparece una guía o una ayuda donde me dice la función suma, se abre paréntesis y luego dice número uno, coma, y entre corchetes número 2 tres puntos suspensivos. Lo que va dentro de una función, adentro de sus paréntesis, se le llaman argumentos o se le llaman parámetros. Dependiendo de la función, estos pueden ser fijos o variables. En el caso de la suma, pues puede ir el número de argumentos o de datos que uno decida o que uno necesite. Lo importante es que al final todo lo que yo ponga dentro de los paréntesis es lo que se va a sumar. Entonces pueden ir números constantes, pueden ir direcciones de variables o pueden ir direcciones de rangos. En este caso particular, la función suma se le pide que sume el dato de la celda B7 y el de la celda D7. En este caso son dos celdas separadas, entonces procederíamos a poner B7, coma, D7. ¿Por qué coma? Porque si ustedes observan, aquí en la guía me dice que si yo pongo varios parámetros o datos, deben ir separados por coma. Esta sería una forma de usarlo. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces con esto también me va a dar el mismo resultado. Aquí, a diferencia de otros ejercicios, ¿qué pasaría si yo en vez de B7, D7 pongo B7, dos puntos D7? Si ustedes observan, al hacer esto se marca todo el rango, es decir, me involucraría tres celdas. En realidad, eso no es lo que ahorita queremos, porque el porcentaje también lo involucraría en la suma, lo cual no queremos. Entonces, por esa razón, ahorita se pone una coma para que me lo sume el valor de esta celda más el de esta celda. Presionamos Enter y ahí tenemos el resultado. Voy a regresar para el caso del siguiente estado que es Baja California, voy a regresar a la primera opción que hice, que fue hacer la suma de las celdas con una fórmula B8 más D8. Ahí presionamos Enter y ahí tenemos el resultado. Lo que quiero evidenciar ahorita es una acción que ya también ustedes hicieron en la actividad de los promedios. ¿Esto qué quiere decir? Yo pudiera estar escribiendo estas fórmulas a lo largo de todos los estados y escribir la fórmula en cada uno de los renglones. Una actividad que pueda ser, pues que consuma tiempo y que pueda ser tediosa. Por lo tanto, una opción que podemos usar es que si yo necesito una fórmula en cada uno de los renglones y la fórmula básicamente lo único que cambia es el número de fila o ubicación, entonces yo la puedo copiar esa fórmula en cada uno de los renglones y Excel automáticamente me aplicará el número de fila o renglón en cada una de los estados. Veamos un ejemplo. Estoy en Baja California, en este caso la fórmula es B8 más D8. Para Baja California Sur, la fórmula sería exactamente igual, pero lo único que cambiaría es B9 más D9. Entonces, si yo doy un clic en la de arriba y aparece un pequeño cuadrito en la celda que está seleccionada, se llama el cuadro de relleno. Al poner el mouse ahí, sobre ese cuadrito, cambia de forma el puntero del mouse. Quiere decir que a partir de ese momento yo puedo
dar un clic y arrastrar hacia abajo. Lo voy a hacer 2 veces. Y a simple vista, pues ya nos calculó. Le voy a dar clic en Baja California Sur. Y observen acá arriba en barra de fórmulas que tenemos la fórmula B9 más B9. Quiere decir que aplicó la misma suma, pero ahora con las correspondientes de su fila. Si después me voy hacia la celda de Campeche, observamos que tenemos B10 más D10. Le voy a dar escape para cancelar. Quiere decir que entonces en esta ocasión nos puede ser útil el copiar mediante el arrastre de este cuadro hacia abajo para poder de una manera muy fácil reproducir todas las fórmulas de la suma. En este caso es una suma. Y no hay problema porque en cada una el equivalente es sumar sus dos columnas de B y D del lado izquierdo. Entonces con este procedimiento ya tenemos el paso 1, que nos dice la suma de población de mujeres y hombres. Esa es la que habría que calcular, ya lo tenemos. Siguiente paso, ya es el segundo, es el valor del porcentaje de mujeres respecto a la suma total, tanto nacional, que es la celda C6, como por cada estado. Entonces vamos a regresar a nuestra hoja y se trata de calcular porcentajes. Los porcentajes por sí solos puede ser que se nos compliquen, que no los tengamos claros. Trataré de decirlo de una manera muy sencilla. En el caso de los datos nacionales, que dice aquí Estados Unidos mexicanos, tenemos tres cantidades. La, el total de mujeres, el total de hombres y la suma de ambas. Entonces, el hecho de definir el porcentaje de mujeres quiere decir cuánto es lo que aporta esta cantidad relacionado con este total. Quizás si ustedes ya dominan el porcentaje, conocieron algún procedimiento, ahorita básicamente el procedimiento sería dividir en estas celdas donde va el porcentaje, es dividir el total de mujeres entre el total nacional. Esto me va a dar una cantidad menor a 1. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo haremos? Pues con una fórmula. Ponemos signo igual. Le puedo dar clic aquí a la celda en lugar de escribirla. Y usaríamos el signo de la división, que es esta diagonal. Y involucraríamos dividirlo entre el total general que está en ese centro. Entonces con esto vamos a obtener cuánto aporta total de mujeres respecto del total general. Vamos a dar un enter. Y tenemos un número que dice 0.511688843. Es un número menor que 1. Quiere decir que es una proporción de este valor respecto del total. Si fuera un 1, sería el 100%. Si fuera 0.5 exacto, sería el 50%. Ese es para el caso de las mujeres. Con el mismo proceso con el que copiamos la fórmula de las sumas, podemos hacer lo mismo acá. Voy a hacer solamente el de Aguascalientes. Haríamos exactamente lo mismo. D7 entre total. Y tenemos un porcentaje similar. Entonces, a partir de ahí, yo puedo copiar la fórmula para calcular todos los porcentajes de mujeres en todos los estados. Si observamos, pues anda el valor muy constante entre 0.51, 52, 49 acá en Sonora. Es un número muy similar. Bien, ahora vamos bueno, ustedes se preguntarán, pero pues ahí es un número muy chiquito, ese no sería un porcentaje. En realidad este es el valor del porcentaje. Cuando lo usamos de manera práctica, por lo general lo multiplicamos por 100. Para hablar ahora sí en términos enteros, donde el 100 es el todo y de ahí hacia abajo.
En este caso, como ustedes ya conocen, podemos aplicar formatos a los números. Vamos a aplicar algunos formatos. En este caso, a la columna C le vamos a aplicar el formato de porcentaje. Lo voy a hacer en este momento. Selecciono todos los valores de la columna C que representan porcentajes. Y como el formato porcentaje es uno de los que tenemos aquí a la mano, aquí en el grupo de comandos de número, pues basta con que lo ubique y le dé un clic aquí al simbolito de porcentaje, y entonces ustedes van a observar que ya me le aplica, es como si lo hubiera multiplicado por 100, me le aplica el formato de porcentaje. Y si ustedes observan, pues andan los valores entre 50, 51, 51. Bien, ahora de manera similar haremos en el caso de porcentaje de hombres, vamos a hacer una división del total de hombres, en este caso de todo el país, entre el total de la población. Eso me da un número que sumado con el número porcentaje de mujeres me va a dar el valor de 1 en valor absoluto o el 100% en valor de porcentaje. Voy a hacer nuevamente el de Aguascalientes, nada más para hacer una fórmula más, y a partir de ahí voy a copiar hacia abajo. Entonces, los números que ahorita obtengo son el complemento del porcentaje de hombres, de mujeres, para que al total me dé el 100. Entonces, básicamente, lo selecciono y le aplico el formato de porcentaje. Entonces, si observamos el total del país, en el caso de mujeres, ya números redondeados sin decimales, es el porcentaje 51%, y en el caso de hombres es el 49%, lo que sumado me daría 100. Bien, voy a regresar a la definición. El punto 2 era el valor del porcentaje de mujeres, el punto 3 el valor del porcentaje de hombres, y dice al final, una vez aplicar las fórmulas, aplica formato numérico de porcentaje para la celda de los pasos 2 y 3, y para el resto de valores aplica el formato de números sin decimal. Bien, regreso a nuestro libro. ¿Y qué quiere decir eso de formato de números sin decimales? Por ejemplo, para el total nacional, en el caso de mujeres, de repente se nos dificulta leer ese número, porque estamos acostumbrados a que si son cantidades grandes, tener un separador de miles. Entonces aquí lo que podemos aplicar es, seleccionamos lo voy a hacer para el primero, eh, seleccionamos el dato y tenemos por aquí en los formatos, aquí voy a darle clic en la lista desplegable, el formato de número. El formato de número en este caso, lo único que me puso fueron 2 decimales. En el caso de población, pues no, por lo general no usamos decimales. Vamos a utilizar en cambio, en los comandos de número hay un icono que tiene 3 ceros, dice estilo millares, vamos a darle clic ahí. Y lo que hizo, que no se ve, es separar los miles, cada 3 dígitos que me representan las unidades de millar, las, las unidades de millón, le puso una coma. Como ya habíamos platicado, si el dato en una celda, sobre todo numérico, no cabe por el ancho, se van a observar solo los símbolos de gato. ¿Cómo resolvemos esto? Pues muy fácil, hay que hacer la columna más ancha. Entonces, yo puedo, en la separación de la columna B y C, al poner ahí el mouse, cambia el cursor del mouse, entonces yo puedo arrastrar de ahí hacia mi derecha y voy a hacer más ancha la columna. Entonces observamos que ahora sí ya se alcanza a ver el dato. Como en realidad para la cantidad de hombres y mujeres, lo que es la cantidad, no necesito decimales, pues la idea sería eliminar esos decimales. ¿Cómo los elimino? Si regreso acá a mis comandos de números, tengo 2 botoncitos del lado derecho, uno para aumentar decimales y uno para disminuir. Entonces, si le doy al de disminuir un clic, me quita un decimal, y le vuelvo a dar, me quita el otro. Entonces, el formato deseado para la población, pues es este que es número,
y que es con separador de miles. Ahora ya puedo de manera muy clara poder leer este número, que son 57.481.307. Una vez que ya definí este formato, pues puedo trabajar con todos los demás que representan población. Ojo, aquí es población, no es porcentaje. Y aplicamos el estilo de los millares, que son estos tres ceros. Y después, dos veces le damos clic en el botón de disminuir decimal. Entonces, con esto ya tenemos todos los estados. En el caso de las mujeres, el formato del número, de manera que ya es más legible y que no ha perdido sus propiedades en cuanto a valor. Si ustedes observan, le doy clic en Aguascalientes, aunque aquí se ve con una coma que me separa los miles, acá arriba en la barra de fórmulas, el valor sigue siendo el mismo. Entonces, por eso hay que acostumbrarnos a que los valores siempre los escribamos normal, sin separadores, y ya después, mediante los formatos que requiramos, podemos hacer que los números se vean de manera diferente. Bien, entonces, otra ventaja, bueno, es que yo puedo seleccionar, ahora voy sobre los datos de hombre, puedo seleccionar todas las celdas y hacerlo todo en un solo paso. Nuevamente voy a separador de miles. Si observan, algunos números se alcanzan a ver y le quito los dos decimales. Y ahí en este caso ya no fue necesario hacer la columna más ancha. Y por último, el total nacional y de cada estado. Vamos a hacer justo lo mismo, separador de miles, y quitamos los dos decimales. En términos generales, este sería el ejercicio. La idea es complementarlo con los formatos requeridos según el ejemplo, lo que alcanzamos a ver en el ejemplo. En el ejemplo observamos que lo que se refiere al año 2010, este texto, está distribuido entre las celdas B y la F. Esto quiere decir que aquí se utilizó una combinación de celdas. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo dar clic. Si es que no está, puede ser que en el que descarguemos y combinar celdas. Y el resto puede hacer, pues, aplicar formato de celdas, que sería también practicar un tema que ustedes ya vieron. Que recuerden, es con clic derecho, formato de celdas, una manera de llegar al formato. Y después ubicarnos en la ficha bordes y aplicar dicho formato. Entonces, en términos generales, estos serían los pasos para hacer este ejercicio. Repito, se aplicaron fórmulas. En este caso, la primera fue una suma. Después se aplicaron fórmulas para obtener porcentajes, que fue mediante división. Y finalmente se aplicaron formatos. Como les decía, básicamente es ir practicando lo que ya se ha visto, con el objetivo de que logren un dominio y una comprensión pues más amplia de los temas. Básicamente eso estaríamos hablando de ese primer ejercicio. Aquí no utilizamos funciones. Bueno, pudimos usar la función total, no la usamos. Y bueno, esa sería la primera actividad. La siguiente actividad se llama operaciones básicas. ¿Está? Y es un ejercicio paso a paso donde nos va indicando en qué celdas nos ubiquemos, qué debemos escribir, y podemos decir que hasta el paso 30 pues es solamente escribir datos. De ahí en adelante tenemos que usar algunas fórmulas. Vamos a ver el ejemplo. La idea es llegar a esta tabla. Entonces, bueno, el primer paso es escribir en la celda A2 la palabra artículo, en B2 la palabra cantidad, en C2 el precio unitario, en D2 la palabra descuento y el signo porcentaje, en E2 la palabra descuento y el signo pesos, en F2 la palabra total con descuento y en G2 la palabra cantidad por total con descuento.
Lo que sigue, pues, es escribir una lista de artículos, que en este caso estamos viendo que son prendas de vestir, y me voy a referir al primer artículo, que es, empezamos a escribirlo en la celda A3. Escribimos la palabra pantalón, después la cantidad 5, imagínense que es un pedido, que me pidieron 5 pantalones. Precio unitario es una cantidad numérica, pero con formato de moneda. Quiere decir que cada pantalón cuesta 180.65. Ese es su precio unitario. La columna descuento porcentaje va a ser un valor entre 0 y 1, un decimal, donde en esta tabla, en el ejemplo, vamos a suponer que le vamos a aplicar un 10% de descuento a cada prenda. Hasta aquí es donde se llenaría con datos, vamos a decir, fijos, y a partir de la siguiente celda vamos a usar fórmulas. Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Hablando de pantalones, si el pantalón, su precio unitario cuesta 180 y tiene un descuento de 10%, entonces, ¿cuánto me representa el descuento? Es decir, si yo compro un pantalón, ¿cuánto me descontarían? Esto lo obtenemos de una manera aplicando una fórmula que prácticamente es multiplicar el precio unitario por el descuento. Entonces aquí irá una fórmula que para el caso del pantalón sería D3 por D3. Y con eso nos da esta cantidad. Quiere decir que este sería en dinero el descuento o la cantidad de dinero que me descontarían. Si hablamos de porcentajes, el 10%. Si hablamos de dinero para este pantalón, son 18.07 pesos. Luego viene el total con descuento, que quiere decir del precio unitario le vamos a quitar la cantidad de descuento. Entonces, lo que va aquí, pues es una resta que involucra las celdas, para el caso del pantalón, la celda C3 menos la celda E3, porque estamos hablando de dinero. Bien, entonces cada pantalón me va a costar 162.59 ya con el descuento. Y en la última columna lo que vamos a hacer es que si yo me llevo los 5 pantalones, pues cuánto me van a costar. Entonces aquí la idea es multiplicar la cantidad de pantalones, pero no por su costo inicial, sino por el costo ya con el descuento, que es este de acá. Por lo tanto, en esta celda, para el caso del pantalón, sería una fórmula que multiplicaría la celda B5 por la celda F5, y eso me da el total. Y bueno, de ahí en adelante, pues es hacer lo mismo con los 5 productos. Adicionalmente, vamos a usar aquí una suma total que me daría la suma de los precios unitarios. A lo mejor no tendré mucha aplicación práctica, pero la idea es usar funciones. En términos generales, se trata de que en la celda C8 me indique la suma de los 5 precios unitarios. Entonces, puedo hacerlo de dos formas. Puedo usar una fórmula que dijera igual C3 más C4 más C5 más C6 más C7, y presiono Enter y eso me daría el resultado. Pero si observamos ya de entrada, pues ya es un poco cansado escribir una fórmula que involucre a 5 celdas. Entonces aquí viene la aplicación de la función suma. En vez de escribir esa fórmula que les dije, usaríamos la función suma, que sería escribir igual suma, y como en este caso tengo un conjunto de valores continuos, es decir, un rango, basta con escribir la primera celda, que sería C3, luego poner 2 puntos, y la última celda, que sería C7. De manera que con eso, escribiéndolo aquí, yo podría obtener la suma, usando la función suma. Y por último, tengo un texto que dice precio promedio de los 5 artículos y un valor. También quizá no tenga mucho aplicación práctica, pero la idea es que podamos usar las funciones. Entonces se trata también de estos 5 precios, sacar el promedio. ¿Cómo pudiera yo hacerlo? Pues
también pudiera primero sumar todos estos y luego dividir entre 5, algo que sería pues algo largo, ¿no? A diferencia de eso, entonces yo aquí en la celda de 11 voy a escribir igual y la palabra promedio, que es la función promedio, y voy a definir la primera celda, que es C3, y la última, que es la C7, encerrado entre paréntesis, y eso me daría el promedio. En términos generales, todo lo que tiene que ver con cálculo sería hasta ahí. ¿Qué más seguiría? Pues seguiría aplicar los formatos. Ustedes ya saben, por ejemplo, si me voy a la columna donde dice precio unitario, si yo quiero que se ajuste el texto en lo que pudieran ser 2 líneas, si la columna no cabe, pues tengo acá la opción de ajustar texto. De hecho, a partir de este texto, encabezado de columna hacia acá, todos los tendría que ajustar para que quepan. Después, pues, ¿qué más tenemos de formato? Tenemos un color de fondo en el encabezado. Luego en la fila 4 tengo un color de fondo diferente. Tengo en general bordes, en este caso un poco gruesos, más de lo normal. Acá también tengo bordes. Por ejemplo, aquí en suma total se sugiere que es una combinación de estas dos celdas, la A8 y la B8. Y donde dice precio promedio de los 5 artículos, pues está extendiéndose o combinado entre las columnas A, B y C. ¿Sí? Entonces, en términos generales, en la actividad, la idea es que lo dejen lo más parecido al ejemplo. No porque sea un diseño muy, muy bueno o deba ser así, sino el objetivo es que practiquen los formatos. Por ejemplo, precio unitario, aunque son números, le van a aplicar formato de moneda. A descuento le van a aplicar formato de porcentaje. A descuento monetario le van a aplicar formato de moneda porque estamos hablando de cantidades. A la suma total formato de moneda y al precio promedio formato de moneda. Entonces se trata de que pongan a prueba que ya conocen o que ya aprendieron a usar los formatos y las fórmulas. ¿Ok? Es en cuanto a ese ejercicio. Me quedan dos. Voy a, un poquito lento mi máquina. Tenemos otro que dice torneo de fútbol Liga MX. A los que les gusta el fútbol, pues es la famosa tabla de posiciones. Este, de los equipos, tenemos los equipos de fútbol, listados de hace algunos años, y tenemos un apartado que dice partidos. Club quiere decir partidos jugados, todos han jugado 10 partidos en este momento. GAN quiere decir qué partidos ha ganado cada equipo, empatados y perdidos. Todos estos datos, pues los que siguen el fútbol seguro los conocen, pero no es cosa del otro mundo. Y después los goles, goles a favor, goles en contra. Y la idea es, con fórmulas, calcular las últimas dos columnas, que son puntos y diferencia de goles. No es la gran cosa, vámonos con el equipo que está en la primera de la lista, que es el América. En el caso de los puntos, la regla es muy sencilla. La regla es, por cada partido que gana, se le asignan 3 puntos. Por cada partido que empata, se le asigna 1 punto. Y por cada partido que pierde, se le asignan 0 puntos. Entonces, dice aquí bueno, el libro se va a descargar. Ya no hay que escribir nada. En este caso se descarga. Voy a descargar. Está rápido. Está rápido el ejercicio. Me voy a permitir abrirlo. Entonces, pensando en cualquier equipo, no solo de la América, sino en los demás, ¿cómo obtengo los puntos? Pues a partir del dato de partidos ganados y partidos empatados. ¿Por qué el de partidos perdidos no? Pues porque ese no me representa puntos. Entonces, ¿cómo calculo los puntos? Si la regla me dice por cada partido ganado son 3 puntos y por cada partido empatado son 1 punto, entonces es sumar
cuánto me da por partido ganado más cuánto me da por partido empatado. ¿Y cómo tengo los partidos ganados? Pues multiplicando este dato por 3. ¿Y cómo tengo los empatados? Pues multiplicando este dato por 1. Entonces, pues es una fórmula combinada, pero muy sencilla, que es los partidos ganados por 3 más los partidos empatados por 1. Básicamente esa es la fórmula de manera muy estricta, pero si ustedes observan nuevamente la fórmula, quizá tengo por demás este E3 por 1, porque el E3 por sí solito ya me va a decir, me va a representar por cada partido empatado un punto, entonces puede quedar así. De manera que en el caso del América, que ha ganado 5 partidos, de los ganados me representa 15 puntos y ha empatado 3, me representa 3 puntos, entonces aquí tenemos, el primero me da 15 y el segundo me da 3 y ahí obtenemos el resultado. Y pues finalmente, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, puedo copiar la fórmula. Y la diferencia de goles, pues es algo muy sencillo. ¿Cuántos goles a favor menos cuántos goles en contra? Entonces es una resta. Goles a favor menos goles en contra. Y básicamente es todo con estos datos. Mucha gente sigue las estadísticas, cuántos puntos lleva mi equipo, con qué diferencia de goles, etcétera. Bien, finalmente, y para complementar esta tabla, nos piden aquí 3 datos. El primero dice el mayor número de puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que de la columna de puntos, que tengo muchos equipos, quiero que aquí me aparezca cuál es el mayor. Pues ustedes dirán, ¿y eso por qué? Pues simplemente es un dato estadístico, pero aquí el objetivo es que debe de ser en automático. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo observar visualmente y decir, pues el mayor de todos estos es el 23, entonces aquí pongo 23. El resultado en este caso es el correcto, pero si estamos hablando de una hoja de cálculo, se trata de que sea de manera automática. ¿Esto qué quiere decir? Que si para la siguiente semana yo le pongo a todos los equipos que ya jugaron 11 partidos y los que ganaron, los que perdieron, empataron, estas dos columnas se deben de actualizar de manera automática. Las estoy marcando de verde. Ese es el objetivo de usar una hoja de cálculo. Si yo hago los cálculos a mano de todos los datos, pues no tendría mucho caso usar una hoja de cálculo. Yo podría hacer una tabla en Word o la podría hacer en PowerPoint. Entonces, la ventaja de todo esto es que conforme yo esté moviendo valores acá, estas, estas celdas se vayan actualizando, pero automáticamente. Y en consecuencia, estas otras 3 que voy a poner aquí de amarillo. De manera que quizá los datos ahorita en sí no sean importantes, pero este 23, que ahorita es 23, si estos datos cambian, estos se deben de actualizar en automático y por consecuencia estos de acá también. De manera que entonces el 23, si ustedes me ponen 23, el resultado está bien, pero no es lo que se pide. Lo que se pide es que se pueda actualizar automáticamente. Entonces tenemos una función que me calcula el máximo. Esa función se llama max. Le voy a dar paréntesis que abre. Y si se fijan, también los parámetros que me pide son varios números. Entonces, lo que le voy a indicar a la función es, lo puedo hacer marcando este rango aquí. Y si se fijan, aquí ya me puso I3, 2 puntos y 20. Cierro paréntesis. Lo que le estoy indicando a esta función es que me busque el valor máximo o más grande del conjunto de celdas que están entre I3 y 20, que es todo esto. Que en otras palabras es, de todos los equipos, dime la mayor cantidad de puntos. Cuando doy enter, ahí tengo 23. Entonces, llegué al mismo resultado, pero utilizando la función. Ahora, la siguiente pregunta es, más goles anotados.
Nuevamente uso la función max, pero ahora no voy a buscar en el área de los puntos, sino en el área de los goles a favor. Los goles anotados pues son los goles a favor. Entonces aquí seleccionamos este rango de celdas, si es G3, G20, cierro y ahí tengo 21. Si yo visualmente me desplazo, observo que el mayor goles anotados, si es 21, que los tiene el equipo Tijuana. Y también los mayores puntos los tiene el equipo Tijuana. Y en el caso de menos goles recibidos, ahora estaríamos buscando el valor mínimo, para eso es la función min. Y goles recibidos, pues son los goles en contra. Entonces ahora marcamos este rango y cerramos. Entonces aquí ya tengo los valores. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que ya se jugó una semana más y vamos a suponer que ahorita el mayor número de goles anotados es 21 y lo tiene este equipo. Pero bueno, vamos a suponer que el Morelia, el Morelia jugó un partido fenomenal y metió 15 goles en un partido más los 10 que ya tenía. Vamos a suponer que ya ahora lleva 25 goles a favor. Entonces observen aquí la ventaja de usar fórmula. Ahora los más goles anotados son 25 y corresponden al Morelia. Entonces, si yo hubiera puesto aquí 23, solo el número, y si ahorita cambiaran los valores, no se reflejaría el cambio. De eso se trata la ventaja de usar una hoja de cálculo. De manera que esto que tengo marcado de verde y esto que tengo marcado de amarillo, no debe ir un valor fijo, no debe ir un número, debe ir o una fórmula o una función para que en caso de que cambien estos datos, los demás se actualicen de manera automática. Esa sería la ventaja de utilizar el Excel. Bien, con esto quedaría esta tabla. Si observamos el ejemplo, pues tiene bordes, tanto la tabla de arriba como la de abajo. Habría que aplicarlos, ustedes ya saben cómo, y prácticamente subir. Esa es la tercera actividad. Y la cuarta, pues esa sí ya no la voy a explicar, pero vamos a, bueno, más bien no la voy a hacer, pero sí la voy a explicar. Es pues otro ejemplo de una aplicación de una hoja de cálculo, donde la idea es reflejar un control de gastos e ingresos, puede ser de una persona, de una familia. Y aquí cambia un poquito la forma de dar las instrucciones. Se descarga un libro con 3 hojas, acá abajo se estoy dando clic a las hojas. En el primero vienen las instrucciones, que son estos 13 pasos, que hay que aplicar en la hoja 1. En la hoja 1, si observan, ya tenemos unos datos, ya no empiezan de cero. Entonces, todo lo que haga instrucciones, hay que aplicarlo en la hoja 1 y al final les debe quedar como este ejemplo. Entonces, en términos generales, ¿de qué se trata? Son los 6 meses de enero a julio, son 7 meses, y separados dos conceptos: ingresos, una columna de sueldo, beca y apoyo familiar, y luego 3 columnas que representan gastos: renta, transporte y alimentos. Esos datos ya están. Lo que sigue es calcular un total de ingresos, que no es otra cosa más que por cada fila sumar los 3 ingresos. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con una fórmula, que sería para el primer caso B3 más C3 más D3. O con la función suma, que sería igual suma B3 D3. Y lo mismo para los gastos, sumar los gastos, que sería F y G,
y al final un saldo. El saldo pues es la diferencia de los ingresos menos los gastos. Entonces aquí de una vez. Bueno, esto en cuanto a estos datos. En cuanto a una fila totalizadora, pues aquí se trata de que en cada columna se sume lo que está arriba. Entonces tienen las dos opciones. Una fórmula, que en este caso sería algo larga, que sería igual B3 más B4 más B5 más B6 más B7 más B8 más B9, o bien la función suma, que sería igual suma, abre paréntesis B3, dos puntos B9, cierro paréntesis. Definitivamente es mejor la función, y pues esa misma función en cada una de las columnas. De hecho, si defino la primera función y el resto son lo mismo, entonces puedo copiar y arrastrar hacia la derecha todas las demás. Bien, para finalizar los cálculos, tengo ahora otros tres datos, que son el promedio de saldo de los 6 meses, que se refiere a de esta columna sacar el promedio, y eso se pone aquí. Eso sería con la función promedio. ¿Y qué rango le indicamos? Pues este que abarca todos los saldos. Luego dice saldo máximo durante los 6 meses. Sería ponerlo aquí, usar la función max, también con este rango. Y por último, el saldo mínimo durante los 6 meses. Sería usar la función min, también con este rango. Lo que sigue, pues, es aplicar formatos de bordes, en este caso con colores. Observen que algunos bordes son dobles, que son los externos. Los internos son sencillos. Aquí son bordes negros. Y bueno, en términos generales es llegar a esto, que básicamente es usar fórmulas, usar funciones y usar formatos. Regreso acá y pues son las cuatro actividades que vamos a trabajar de aquí al martes, ya sea que el martes o miércoles nos podamos volver a comunicar.